Saludos con los buenos días, Dios bendiga a toda la audiencia y seguimos con este mensaje de doctrina, de enseñanza de la palabra del Señor. Y había un pedido ferviente de poder hablar del bautismo dentro de lo que es la doctrina, gloria al Señor, y es donde queremos enfocar un poquitito, gloria al nombre de Cristo, para poder estar dándoles este mensaje a aquellos que lo han pedido, y que es tan lindo poder escudriñar las Santas Escrituras. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, dice así su palabra: si alguno habla, hable conforme la palabra de Dios; si alguno ministra, ministre conforme el poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quienes pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios esté bendiciendo a esta amada audiencia. No, si alguno habla, hable conforme la palabra de Dios. Y es lo que estamos pretendiendo en este estudio, poder pararnos sobre la doctrina bíblica, la palabra del Señor, no haciendo hincapié a un ministerio, no haciendo hincapié a lo que uno quiera pensar, sino a lo que es base bíblica. Gloria al nombre del Señor. Y el bautismo, que si es necesario, si no es necesario. El Señor dijo que el que creyere y se bautizare, ese será salvo. Usted puede decir, bueno, pero tal familiar o tal conocido partió, aceptó a Cristo, bueno, estaba en una situación de repente en un hospital inmóvil. Bueno, la gracia de Dios, la gracia salvadora, si este hombre al aceptar a Cristo realmente compungido en su corazón se arrepintió, sintió la necesidad de pedir perdón a Dios, y que Dios, que conoce el corazón y la mente, entonces al hacer fruto de arrepentimiento, de seguro que la gracia de Dios le alcanzará. Pero muchas veces nosotros tenemos el compromiso, estando bien, pudiendo ejercer el cumplimiento dentro del llamamiento que Dios tiene con cada persona, tendremos que nosotros ponernos bajo la obediencia a la palabra del Señor. Qué importante es entender que si alguno ministra, debe de ministrar. ¿Qué es ministrar? Ministrar es dejar al Señor, ¿sí? Ser un vaso del Señor para que el evangelio de salvación, el cual dejó a sus discípulos, ¿sí? Él dio el nuevo pacto, fue hecho con mayores y mejores promesas, y para eso preparó a estos 12, los cuales Dios trabajó, el Señor poderosamente, los llevó al plano que los tenía que llevar. Dejaron el hombre viejo, fueron transformados por el poder del Espíritu Santo, y vemos que después del Pentecostés, de los 50 días, donde 40 días se le apareció para reprenderle su incredulidad, les dejó direcciones exactas, ¿sí? Las cuales después por el Espíritu Santo ellos estamparon, que fueron canonizados estos escritos, ¿sí? Oficializados, pero primeramente visados por el Espíritu de Dios, por el mismo Dios. Aleluya. Entonces, hablar conforme la palabra, sin adulterar la palabra. Y siempre hubo una denotación, bautistas, pentecostales, qué sé yo, y tantos, ¿no? Pero hay una verdad, y la verdad es la palabra del Señor. Ahora, que muchos lleguen al plano de la interpretación, de la iluminación de Dios, de la inspiración. Todos nos admiramos del apóstol Pablo cuando vemos su trajenar terreno transformado, un hombre que tuvo un encuentro personal con el Señor, pero que tuvo que pasar por diversas necesidades. El Señor dijo, ahora sabrá lo difícil que es servir al Evangelio de Jesucristo. Y este Evangelio de Jesucristo, este Evangelio que viene con una nueva alianza para con el hombre, con mayores y mejores promesas, gloria al nombre del Señor, para invalidar casualmente los designios en los cuales el hombre, no bajo la inspiración, se ató a una ley que quiso gobernar y llevarla para donde él quiso. Gloria al nombre del Señor. Por eso debemos de interpretar la Escritura. Y vamos a hablar del bautismo, y tenemos
evidencias hay, gloria al nombre del Señor. Vemos a un Israel que al salir en su momento de Egipto por primera vez y cruzar ese mar rojo, ¿sí? Ahí podemos nosotros ver, gloria al nombre del Señor, que fue una especie de bautismo para pasar a la tierra prometida. Nadie que no se arrepienta, gloria al Señor, podrá pasar a la tierra prometida en su humanidad terrena, ¿no? Bajo los designios del pecado. Nadie que no pase por este bautismo, por este compromiso, gloria al nombre del Señor, ¿sí? Por eso cruzar el Mar Rojo fue una especie de bautismo, gloria al nombre del Señor. Si vamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 2, donde la palabra dice: porque no quiero, hermano, que ignoréis que vuestros padres todos tuvieron bajo la nube y todo pasaron por el mar, ¿sí? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Gloria al nombre del Señor. Lo está diciendo la Escritura en el Nuevo Testamento, ¿sí? El apóstol Pablo en un momento declara en Primera de Pedro, el apóstol Pedro declara en Primera de Pedro, sí, capítulo 3, que en los días de Noé, gloria al nombre del Señor, mientras se presentaba el arca, ¿sí?, en las cuales pocas personas, solamente 8 fueron salvas. Solamente cuadraron 8 personas. Fue algo terrorífico. Gloria al nombre del Señor. 120 años anunciando, y nadie creyendo, dándose al baile, dándose al casamiento, ¿sí? Pero llegó el día donde esas 8 personas, por obediencia, ¿sí?, fueron salvas por esa obediencia. Pero los que pasaron por agua, vemos que murieron en la carne, y toda carne pereció, toda carne. El bautismo tiene que ver con la muerte y con la resurrección, ¿sí?, del individuo, de la persona natural, para empezar a entrar en el plano espiritual, donde el Señor, a través del Espíritu Santo, comienza a trabajar, ¿sí? Por eso esto no es porque me lo diga el pastor, esto no es porque me lo pida papá, me lo pide mamá, porque tengo a mi papá que es ministro, entonces me veo en obligación. Si vas a hacer un bautismo de esa índole, quiero decirte, no te equivoques, sé sincero, porque Dios, una de las cosas que impacta a Dios es la determinación personal y el entender que es un paso decisivo de una vez y para siempre. Si vas a pensar que el bautismo en agua va a apagar los apetitos de la carne, al contrario, todo lo contrario. Vendrá más lucha, vendrá más prueba, por causa de tomar el compromiso de la entrega a Dios, de dejar el mundo y servir a Cristo, al Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, a veces no hablamos mucho del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, decimos, no, el Evangelio de Jesucristo. Fue necesario que el Dios Padre, ¿sí?, por decirlo así, el Dios Creador, tomase esa determinación de venir en perfecta humanidad, primeramente para aplacar, para destruir las obras del diablo. Segundo, que Jesucristo es la perfecta obediencia. En Cristo no solamente vemos al profeta que entra, que hace milagro, vemos que en Jesucristo la perfecta obediencia que Dios le pide al hombre. Mire, en el Génesis, no me quiero ir de contexto, pero quiero que entienda. En el Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero en un momento puso orden, porque donde no hay orden Dios no puede trabajar. Bien, donde no hay orden Dios no puede operar. Entonces puso en orden la creación. ¿Para qué? Para que comience a funcionar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, todo tiene un funcionamiento que fue creado en Dios. Después, el hombre, a través del pecado, rompió. Esa máquina perfecta comenzó a andar imperfectamente. Pero Dios no se olvidó, ¿sí? Y tenía un plan de salvación.
Entonces, comprendamos que Jesucristo viene a este mundo corrompido, donde se usó la ley para uso propio. Por eso dice que la ley a la verdad no es mala, es buena si se usa legítimamente. A ver si me entiende. Si yo pongo por obra la palabra bajo los frutos del Espíritu Santo, entonces voy a utilizar legítimamente. Gloria al Señor. Gracias a la ley, el apóstol Pablo dijo: yo me he constituido, me he dado cuenta que soy pecador y transgresor. ¿Qué es lo que hizo la ley, el antiguo pacto, para con nosotros? Podemos ver muchas partes donde antiguamente, gloria al Señor, donde antiguamente vemos que hubo varias especies de bautismo. Gloria al nombre del Señor. Entonces es importante comprender, gloria al nombre de Jesús, cuando en un momento el Señor hace el tabernáculo, ¿sí? y dice que pongan agua, gloria al nombre del Señor, ¿sí? En un cántaro de bronce a la entrada, gloria al nombre de Dios, con su base de bronce para lavar, para colocarlas entre el tabernáculo de reunión y el altar. Bendito el nombre del Señor, aleluya, con su base de bronce para lavar. Y la pondrás con agua, y ellas lavarán a Aarón, a sus hijos, las manos, los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se levantarán con agua para que no mueran. ¿Sí? Se lavarán, con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda cocida, para Jehová, gloria al nombre del Señor. Y se lavarán las manos, se lavarán los pies para que no mueran. Gloria al Señor. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, dice la palabra del Señor en Éxodo 30. ¿Sí? Y su descendencia por sus generaciones. También vemos que era una especie de bautizo. ¿Sí? Se tenían que lavar. Por eso en un momento también le acusan por la costumbre judaica: tus discípulos no se lavan las manos para comer. Era una especie también de bautizo. ¿Sí? Dios utilizó el agua, ¿sí? Por eso el agua tiene un simbolismo muy importante en la Biblia. Gloria, eso significa la pureza y la necesidad de vida. Gloria al nombre del Señor. Y en sus planes Dios lo ha usado tremendamente. Vemos a un Naamán ir al profeta y tener que meterse y sumergerse 7 veces para ser libre de una enfermedad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados, gloria al nombre del Señor, lo podemos encontrar en Mateo capítulo 3, verso 1 al 6. Gloria al Señor, cuando habla de Juan el Bautista, que fue voz que clama en el desierto. Él abrió el camino. Gloria al nombre del Señor. Él fue utilizado. No nos olvidemos que él no hubiera podido llevar este plan a cabo. Y dice la Escritura que cuando María fue a visitar a Elizabeth, dice que estaba embarazada. Dice que Juan, que estaba en Elizabeth, dice que saltó y ese niño fue lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. O sea, fue nazareo, fue elegido con ese propósito en el vientre. Después, durante el periodo de Malaquías hasta comienzos, no es el libro de Mateo, pero hubo 40 años donde el Señor cayó y no habló profeta alguno, ni se escuchó la voz de Dios. El pueblo hebreo quedó prácticamente, hubo un silencio, ¿sí? Donde el pueblo hebreo perdió una consistencia, donde se dividió en 4 ramas. Bueno, una de esas ramas que vivía cerca del mar, ¿sí? Alejado de la ciudad, es donde viene Juan el Bautista, ¿sí? En esas ramas que se dividieron, ¿sí? Y tenían por costumbres los rabinos de la época, cuando sus hijos aprobaban en las filas celestiales, mandarlo a aquel lugar donde venía Juan el Bautista, y por periodo de 3 años estaban separados, aislados prácticamente de toda la comunidad.
Era una organización que estaba aislada. Y ellos, ahí donde estaban los heleños, los seños, ellos practicaban el bautismo en agua, por inmersión, ¿sí? Después volvían, regresaban y cumplían con el sacerdocio, si así Dios los disponía, ¿no?, en el pueblo hebreo. De ahí viene Juan, del desierto, del aislamiento, ¿sí? De ahí viene abriendo camino. Pues dice, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Comienza a preparar los corazones, gloria al Señor, anuncia, ¿sí?, prácticamente al Mesías prometido, gloria al nombre del Señor. En Mateo 3 lo encontramos a esto, ¿sí? Y ahí es donde el Señor Jesucristo se presenta, Mateo 3, capítulo 3, verso 13 al 16, y le reconoce y le dice: Maestro, yo tendría que ser bautizado por ti. Y el Señor le dice: es necesario que cumplamos con toda la Escritura, con todo el mandamiento. Por eso le digo que usted puede ver en el Señor, sí, una de las facetas más importantes sobre la humanidad, que es Jesús, la perfecta obediencia. Aquel postrer Adán que pecó en el huerto del Edén, ahora viene este postrer Adán, Jesucristo, perdóneme, ¿no? Primer Adán pecó, el postrer Adán, Jesucristo, trayendo la justicia divina, trayendo la justicia que iba a rendir todos los requisitos celestiales y que iba a poder aprobar para así el hombre reconciliarse a través de Jesucristo, reconciliarse con Dios. Jesús enseñó la necesidad del bautismo, gloria al nombre del Señor. Es por eso que necesitamos nosotros, y no es si quiero o no quiero, es que el bautismo representa también cuando nosotros confirmamos nuestra fe. Confirmamos nuestra fe. En Mateo 16 dice: el que creyere y se bautizase será salvo, más el que no creyere será condenado. Dios invita, en realidad es por la fe. Por la fe la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por la fe, gloria al nombre del Señor. No es que lo hemos visto nosotros, pero por la fe, ¿sí? Dios nos está invitando. Y el oír la palabra del Señor, ¿sí? Por eso cuando nosotros podemos ver en Mateo 28, 19, y dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándole que guarde todas las cosas que os he dado. Otra versión dice: adoctrinando a los gentiles. Gloria al nombre del Señor, ¿sí? Y bautizarlos en el nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre del Espíritu Santo. Es necesario comprender estas facetas, Padre, Hijo y Espíritu, porque son las funciones de Dios. Dios es uno, no está dividido, pero Él se manifestó a la humanidad para que entendiésemos su gloria, su esencia, ¿sí? Y Él se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu. Son las manifestaciones de Dios para con nosotros, la humanidad. El hombre que se alejó de Dios, que corrompió su relación con Dios, y que ahora Dios comienza a manifestarse para que el hombre se vuelva a Dios. Y para eso Dios abre una puerta, la abre en la persona, que no es en la persona, en la humanidad, digamos, perfecta, que es Cristo Jesús, en el postrer Adán, que viene con la justicia divina a delegar y a corregir y a ordenar, y a hacernos comprender, para que el reino de los cielos nos sea manifestado. O sea, en Juan 3:7
en un momento donde uno de esos maestros rabinos se acerca a Jesús, Nicodemo, y le dice, es necesario, le dice el Señor, nacer de nuevo. Este hombre viene de noche, se le presenta, dice, maestro, sabemos que lo que tú haces no lo podría hacer nadie si Dios no estuviera con él. Allí entabla una conversación, Dios provoca, el Espíritu Santo provoca a Nicodemo a acercarse al maestro, reconocer, y es cuando se despierta el ansia, la sed de la justicia de Dios, ¿sí? Pero él, cuando estaba con los suyos, ese espíritu de religión no lo dejaba porque la vergüenza, porque el desprecio, el desecho que venía para aquel que apostataba su fe judaica era tremendo. Entonces se va de noche, gloria al Señor, y habla con el Señor, y el Señor le da la fórmula: es necesario nacer de nuevo. O sea, la integridad espiritual comienza de adentro hacia afuera. Por fuera podemos estar bien vestidos, todo lo que usted quiera y sea perfecto, tal vez a la vista humana, pero si no nace, si no deja la vieja criatura, si no deja las mañas, si no deja el pecado, entonces el Señor le estaba dando la fórmula. Por eso Él viene a traer una obediencia tan perfecta y a mostrarle que los ideales del hombre no tenían nada que ver, ni lo que estaban aprobando tenía nada que ver con el reino de los cielos. Es por eso que este hombre es movido a acercarse al Creador y a reconocer. Y tuvo que romper con esa barrera. Bueno, él utilizó la noche, utilizó un tiempo, por esa vergüenza, por ese legado, porque muchas veces muchas personas, y aún hoy día muchos ministros, están atados del pecado, están en el cautiverio, gloria al Señor, pero siguen mostrando lo que todavía por dentro no son. Están cautivos de sí mismos, no son libres verdaderamente. Personas que no fueron tal vez apartadas por el Espíritu Santo, sino muchas veces por el hombre, el amiguismo, otras porque aprender de repente la palabra. Por eso todo tiene que ver con la perfecta obediencia, ¿sí? Por seguir el camino del Señor. Por eso el apóstol Pablo en un momento habla y dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y usted sabe que cuando alguien imita a una persona, uno no deja de ver a aquel que imita. Pues qué bien que lo hace, qué bien. Él siempre estaba mostrando a Jesucristo. Él estaba siempre menguando y mostrando a quien lo mentó, a quien tuvo un encuentro camino a Damasco. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, qué lindo lo que estamos viendo, gloria. Es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que tiene que ver el bautismo. Si pensamos que me voy a bautizar y se acabó el pecado, no. Tenga cuidado. Dice la palabra del Señor que esto nos da una nueva conciencia. Dios, a partir del bautismo, de nuestra confirmación de fe, Dios crea en nosotros una nueva conciencia. Ya aceptamos al Señor como Salvador, confirmamos nuestra fe, nos sumergemos en el agua, ¿sí? Por inmersión, y cuando nosotros nos metemos dentro del agua, el simbolismo es que pasamos de muerte a vida. Dejamos la antigua vida para resucitar cuando salimos del agua, ¿sí? En un nuevo hombre creado según Dios. Por eso la palabra nos exhorta muchas veces y nos anima, no exhortación como los hombres aplican, sino la exhortación es animar. Nos anima la palabra del Señor a renovarnos en el cada día por la palabra de Dios, en la congregación, por la oración, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, ¿sí? Y es indispensable, gloria al nombre del Señor, es necesario, dice, es indispensable que naciere de vuelta. O sea que necesario quiere decir indispensable. No es que esto no es importante, no, es lo que tiene que acontecer. Esto tiene que acontecer según Juan capítulo 3:7, ¿sí? Sin lugar a duda,
tenemos que pasar inevitablemente de muerte a vida. Pues la palabra dice, las cosas viejas pasaron, mas en Cristo Jesús todas son hechas nuevas. El bautismo es indispensable. No se puede evitar. Hay hermanos tal vez que no me quiero, o se echan para atrás, o miran, uy, no, todavía no estoy firme. Hay un llamado, gloria al nombre del Señor, y dentro de ese llamado está la necesidad de servir al Señor. Por eso dice la palabra, Dios conoce a los que son suyos. Gloria al nombre del Señor, ¿sí? Y a veces el enemigo nos juega malas pasadas, pero es el Señor el que te llamó y es el Señor el que está trabajando en tu vida. Y nosotros tenemos que abrir el corazón y obedecer, tan solamente obedecer a la palabra del Señor. Y en la obediencia está nuestra bendición, ¿sí? Entonces, es necesario, sin lugar a duda, el bautismo es una confirmación muy importante delante de Dios y delante de los hombres, ¿sí? Tenemos que ser, una de las cosas, primeramente en el bautismo, sinceros. No andar bajo las filosofías que tienen su sutileza, ¿sí? Sino ser sinceros con uno, sinceros con Dios. Gloria al Señor. El bautismo tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con cambiar de posición. Yo ya no quiero ser más el de antes, yo ya quiero cambiar de posición, quiero ponerme y alistarme a la orden para este Dios poderoso, ¿sí? En Primera de Pedro capítulo 3, 21 hay una parte muy importante, un versículo que dice que el bautismo que ahora corresponde nos salva. Y quiero que tengan en cuenta este versículo. El bautismo que ahora corresponde nos salva, no que no nos salva, nos salva. El que creyere y fuese bautizado será salvo. Amén. No podemos ir al cielo sin confirmar nuestra fe aquí en esta vida terrena. Porque el compromiso es con Dios. Aleluya. Que el Señor nos esté bendiciendo. Por eso comenzamos hablando de 1 Pedro capítulo 4, verso 11. Si alguna habla conforme la palabra de Dios, ¿sí? Y si alguno ministre conforme la palabra del Dios, pero todo sea para glorificar, ¿sí? En el nombre de Jesucristo. A quien pertenece toda la gloria, todo el poder, ¿sí? Por los siglos de los siglos. Si la persona que se va a bautizar no se ha arrepentido, entonces es una gran problemática, porque vivirá engañado durante todo el ejercicio que pueda mantenerse en una congregación. Hay personas que son, como la Biblia muchas veces está hablando, aunque es duro decirlo, pero que son los tibios, que no se comprometen, no se meten. En un versículo en el Nuevo Testamento dice que habían 4 hombres que tenían un amigo que era paralítico y que sabían que Jesús estaba predicando en una casa, en un lugar, y que al ver el gentío, la multitud que se agolpea, no pudieron entrar. Entonces dice que rompiendo los techos bajaron a aquel paralítico y Jesús, al ver la fe de aquellos, sanó al paralítico. Ahora, la comparación que quiero hacerte es que por causa de los que están a la puerta, no estaban todos adentro, estaban en la puerta. Muchas veces los que están a la puerta son los que no se comprometen, con un pie adentro, con un pie afuera. Entonces eso es lo que el Señor habla a nuestras vidas, que evitemos, que nos sinceremos, que vayamos a Dios creyendo que lo hay y abarcar el oportuno socorro que Dios nos está gratuitamente entregando en este tiempo, sí, tiempo de gracia. Gloria al nombre del Señor. De nada vale el bautismo si no hay una profundidad de arrepentimiento. El plan de salvación es arrepentimiento, bautismo en agua y recibir el Espíritu Santo. De aquí depende lo que es el plan de la salvación del Señor, ¿sí?
Por eso dice la palabra del Señor que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es un camino, como muchos dicen, venía a Cristo, si sos feo te hace lindo, si tenés muchos problemas se acaban. No tiene mucho que ver con eso y no es un mensaje muy doctrinal y muy acertado. Fíjese que en la conversión de Saulo de Tarso dice, ahora este va a tener que saber cuánto se padece por causa del Evangelio de Jesucristo. Y si usted mira y lee la vida del apóstol Pablo, usted va a ver naufragio, persecuciones, cárceles, ¿vio? Entonces, tengamos cuidado con las falsas doctrinas, tengamos cuidado con lo que nos están enseñando. Debemos de hablar la verdad. Jesucristo, la palabra de Dios, es la verdad. Si fuera de la palabra de Dios estamos errando y nos estamos condenando a nosotros mismos, porque no podemos ni agregar ni quitar, sino tenemos que ser ministros de justicia, porque eso es lo que entró en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y el arrepentimiento. Entró la justicia de Dios. Por eso somos ministros de justicia, árboles, plantío de Jehová. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la palabra de Dios también nos habla que tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Gloria al nombre del Señor. Esto está en primera de Juan 5:8. Gloria al Señor. Estos tres concuerdan. En un momento cuando el Señor es entregado, entrega su espíritu en la cruz del Calvario y aquel soldado lancea su costado, dice que salió sangre y agua. Aquel hombre dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. El Señor nos lavó en la cruz del Calvario con su sangre, nos remitió nuestros pecados, nos redimió, ¿sí? Nos compró. Gloria al nombre del Señor. Ahora, en las aguas bautismales, por la fe en Cristo Jesús y la obediencia a su palabra, somos lavados. Amén. Somos lavados. Gloria al nombre del Señor. Para entrar en esta nueva ciudadanía. Por eso que cuando el hermano o la hermana toma la determinación de bautizarse en las aguas para arrepentimiento en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Son lavados sus pecados, son remitidos, arrojados al fondo de la mar para siempre, ¿sí? Y comienza a disfrutar de la ciudadanía de Dios, de la membresía de una iglesia. Gloria al nombre de Cristo. No quiero dejar de decirle que hay circunstancias en los cuales Dios nos dio esa autoridad de que al que le remitiesen los pecados serán remitidos, mas al que no se los remitiese no serán remitidos. Hay casos donde lamentablemente, no digo lamentablemente, digo en la forma humana, quiero que entiendan, porque todos tenemos un corazón, y dice que el corazón es malo y perverso más que todas las cosas, y ¿quién lo conocerá? Jehová lo conoce, Dios lo conoce, ¿sí? Entonces, muchas veces quisiéramos que todos entrasen, quisiéramos que todos hablasen lengua, pero muchas veces hay requisitos bíblicos que no podemos nosotros los seres humanos traspasar. No podemos sino a más que ajustarnos para que la justicia de Dios sea ejecutada en aquellos donde Dios mande su palabra. Entonces va a haber problemas a veces en ciertas circunstancias donde muchas veces ya uno como pastor muchas veces ya es juzgado siempre por la sociedad y por los que no comprenden. Pero hay personas que van a venir con golpes de la vida por no haber conocido, por haber errado y no tener el conocimiento de Dios, y se van a venir de repente con segunda nupcia o juntado con tres matrimonios diferentes y un hijo aquí, otro allá, otro por prácticamente como si fuese un desorden realmente en lo que es bíblico. Pero vienen a Cristo, son llamados por el Señor. El Señor dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Y es una realidad, Dios te está llamando. Pero tenés que entender muchas veces que el ministro no puede ser mayor que su maestro. El pastor, el ministro eclesiástico no puede traspasar la Biblia. Y ahí es donde nosotros tenemos que meditar las circunstancias con las cuales vienen las personas a Cristo, ¿no? Y encuentran a veces una limitación. La limitación es para con el ministeriado y con lo que Dios ejerció,
pero no para la salvación. Aquellos que vengan de este modo tienen la oportunidad en Dios, porque dice la palabra que Él tendrá misericordia de quien Él quiera. Y aquel que viene a lavarse se lava a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor, porque nadie puede llegar a Dios si Él no lo permite. Entonces nos vamos a encontrar un ministro con decirle, pero no te puedo bautizar. Y esto va a decir, no, pero si Dios mandó, es real. En el bautismo no especifica en Juan si Él pedía condiciones, pero tenemos que ser muy conscientes de que es abandonar la vieja vida, es dejar el pecado. La Biblia dice que, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, que aquellos que se casaron, ¿sí?, y no contempla el divorcio, sí, por causa de fornicación, adulterio, pero el apóstol Pablo da requisitos y dice, si tiene el don, quédese como yo. Bien, pero dice el apóstol también que el que se casa con la repudiada o con él peca. ¿Por qué? Porque la única invalidez para un matrimonio es que parta, que muera uno de los integrantes. Entonces se rompe ese pacto matrimonial, queda libre la persona, ¿sí? De otra manera, cada vez que tenga su relación, su acercamiento a su esposa, va a estar adulterando, va a estar cometiendo una fornicación, porque no es la legítima, ¿sí? Entonces, cada vez que yo lo bautizo, si lo paso en el agua bautismal y sale, no serviría de nada, porque aunque hay amor, quiero que entienda, aunque hay amor, aunque se aman, aunque son fieles, ¿sí?, yo estoy limitado como pastor, porque hay algo que va a fluir cada vez que tengan su relación. El que tiene oídos, oiga y entienda lo que el Espíritu le dice. Entonces usted no ponga en compromiso a su pastor, o no ponga en compromiso al ministro que está aumentando en esa área, ¿sí? Por eso el sometimiento tiene que ser a la palabra, y muchos de los hermanos que pasaron por esta se han sometido a la palabra en buena obediencia y sirven, y les puedo asegurar que hasta a veces tienen menos problemas que un matrimonio de primera nupcia. No nos olvidemos que hay hijos y no vamos a destruir casualmente esa familia, ¿no? Pero Dios bendiga a estos valientes que se someten a la voluntad de Dios, siguen viniendo, que por fe buscan servir a Dios y agradar a Dios, y que miran por sus generaciones, porque ahí están rompiendo, ¿sí?, a veces cosas ancestrales que vienen gobernando espíritus, ¿sí?, durante periodos en toda una familia, de abuelos, abuelas, ¿se entiende? Entonces, gloria a Dios por los valientes que se someten, porque realmente podemos ver en ellos el amor a Dios, el amor, la fidelidad, el ansia, y la justicia de Dios trabajando en sus corazones. Gloria al nombre del Señor. Entonces, no se sienta ni de primera ni de segunda clase. Simplemente que nosotros, dice la palabra del Señor, que lo que nos fue escrito es para nuestra bendición, y es lo que tenemos que poner una ordenanza plena. Lo secreto es de Dios. Es por eso que en un pasaje bíblico dice que Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Los juzgará, no dice los condenará, los va a juzgar. Va a juzgar su comportamiento, ¿sí? Entonces, ya no depende de nosotros, sino de la soberanía divina del Altísimo. Arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros, dice en el libro de Hechos, capítulo 2, 38, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Hechos 2, 38.
arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Hay una controversia en esta palabra y la que leímos, ir y adoctrinar y bautizar, no hay controversia. Lo que aquí tenemos que nosotros estar indagando y estar es en la forma bautismal. Esta es la forma bautismal que el Señor le deja a los apóstoles. Que una vez que los preparas y desciende el Espíritu Santo sobre su vida, podemos ver cómo los apóstoles, al menos Pedro, en una prédica en Pentecostés gana más de 3.000 personas. ¿Sí? Y comienza ahí a activar la iglesia primitiva. Gloria al nombre del Señor, bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Y entonces ahí comienza la iglesia, ahí comienza lo que es la forma bautismal, porque ya ahora estás bajo el apercibimiento de la gracia, en el nombre sobre todo nombre, que fue entregado a los hombres. Gloria al Señor, fue entregado a los hombres. No hay otro nombre en cual los hombres puedan ser salvos, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros traducido al griego, que era el idioma que se manejó en el Nuevo Testamento, quiere decir Jehová salva. Jesucristo quiere decir Jehová salva. Y esto lo anunciaron los profetas. Está en las profecías, ya lo vamos a ver. Gloria al nombre del Señor, para dejar en claro, porque esto siempre ha sido un problema. Mire, si usted lo quiere decir porque suena más completo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero no tiene que ver con rellenar espacios, tiene que ver con revelación de Dios, tiene que ver con asentamiento bíblico. Usted se puede enojar conmigo o no le puede parecer bien la idea porque su pastor le enseñó, pero siempre digo, no es lo que nosotros aprendemos del hombre, sino es lo que vamos aprendiendo bajo la inspiración bíblica. Por eso la palabra de Dios es inspirada. Dios volcó su corazón para que usted lo entienda, usted lo comprenda, usted lo reciba. Gloria al nombre del Señor. Por eso muchas veces la palabra no nos gusta, porque es inductiva, confronta nuestras vidas, nos pone entre la espada y la pared y nos sentimos molestos, pero es la verdad de la palabra del Señor, ¿sí? Porque dice la palabra que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Cuando usted ve la conversión de Saulo de Tarso, donde camino a Damasco sale el Señor y el Señor le dice, ¿quién eres, Señor? Para un judío decir Señor, por eso le estamos hablando, que hablamos del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de Señor estamos hablando de Dios. Ningún judío decía Señor sino a Dios, a la deidad divina. Y el judío tenía una ordenanza, decía bien claro, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, a Él solo servirás. Después ellos fueron conociendo las facetas del mover de Dios, y ellos después comenzaron a describir, según veían el manifestar de Dios en su vida, como Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Nuki, mi bandera, y bueno, porque ellos fueron describiendo, gloria al Señor, ellos lo fueron conociendo así. Ahora nosotros le conocemos por la revelación, gloria al nombre del Señor. Por eso dice la palabra, y en Él habita corporalmente toda la deidad, en su plenitud, toda la deidad de Dios, corporalmente, en Cristo Jesús. Cuando se le presenta y le dice, Señor, ¿quién eres? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Queda ciego, todos conocemos la historia por el resplandor, y le dice, vas a ir hasta el lado. Llama a su siervo Ananías, le dice, ve porque él ora y yo tengo planes con él. Gloria al nombre del Señor. Se acerca a Ananías, le dice, hermano Saulo, impone sus manos, recibe la vista. Gloria al nombre del Señor. Y en un momento le dice, Ananías, ¿y ahora por qué te detienes? Bautízate
arrepiéntete y bautízate en el nombre para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu, ¿sí? Entonces, es importante nosotros hacer asiento en lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso no se olvide que la nueva alianza, el Nuevo Testamento, como lo llaman, ¿no? Bueno, testamento sería, dejan los que se mueren, Cristo está vivo. Viene con mayores y mejores promesas para nuestras vidas, porque hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo, del Paracleto, del Ruach de Dios, quien nos ayuda, nos consuela, nos aconseja, nos acompaña, ese espíritu de sabiduría, poder y dominio propio. Por eso que tenemos que nosotros cuando vemos el Hechos 16:31, voy a tomar este versículo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa, gloria al Señor. Y qué lindo ahí ver el carcelero bajo la palabra del Señor. Dice que esa misma noche les lavó las heridas. En el verso 34 dice que el carcelero de Filipo se gozó de que con toda su casa habían creído a Dios. Y esto fue después que se bautizó, en el verso 33. Gloria, Hechos 16:31 está esto, ¿sí? O sea que primeramente es creer en Dios, cumple con toda esa justicia, ¿sí? Cumple con toda esa justicia para entrar en esta nueva etapa. Por eso Jesucristo dice en Marco, gloria, el que creyese y fuere bautizado, ¿sí? Será salvo, mas el que no creyese será condenado. Marcos 16:16. Qué importante, gloria al nombre del Señor, poder tener esta claridad bajo las Escrituras. Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2:38. Y aquí en Hechos está la fórmula, porque se inicia la iglesia, vemos la propagación del poder de Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Formalizando esa iglesia que comenzó en las casas, donde Saulo casualmente iba a agarrar a los cristianos que estaban y los traía sus ropas delante del Sanedrín. Cuando iba a hacer ese trabajo es cuando el Señor decide salirle a Saulo. Saulo es tocado, después se va 3 años, se desaparece, ¿sí? Después viene, se acerca y está un par de días, algunos días con Pedro, gloria al nombre del Señor, ¿sí? Y se añade al grupo de los apóstoles, que imagínense que lo miraban con recelo. Gloria al nombre del Señor. Entonces es importante entender todas estas cosas. El Señor le está diciendo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Gloria al nombre del Señor. Levántate, ve a Damasco y allí se te dirá lo que debes de hacer. Y él obedeció. Obedeció porque tuvo un encuentro con el Señor. Obedeció porque tuvo un encuentro directo. Toda la teología de Saulo de Tarso cayó por tierra como cayó él, ¿sí? Y muchas veces Dios es lo que viene haciendo y trabajando en la iglesia con nosotros, ¿sí? Muchas veces a muchos de nosotros nos tiene que tirar al suelo, porque somos duros de entender. Entonces Dios tiene que mostrar su capacidad. Dios tiene que hacernos entender quién es el que manda. Me decía un día, cuando mi hijo trajo un pitbull de aquí, hablé con un veterinario y me dice: cada día que estés jugando con ese animalito, ahora que es cachorro, tírátele arriba y va a querer salir y escaparse para todos lados. Pero quédate ahí hasta que se agoten las fuerzas del cachorro, del animalito, ¿sí? Y cada día hacelo. Y le digo al doctor, pero escúcheme, ¿para qué esto? Me dice: porque él ya tiene un instinto. Pero él tiene que saber quién es el que domina. Él tiene que saber quién es el dueño de la casa. Y si vos de chico vas permitiendo estas cosas, entonces él va a saber quién es el que manda. Cuando sea grande, entonces va a tener dominio, ¿sí? Conocerá la voz de su amo. Dios a veces, no quiero hacer esta comparación con un ser humano, pero muchas veces Dios tiene que presionarnos de esta manera. Y nos presiona para que nosotros reconozcamos quién es la autoridad. Y que por la autoridad, realmente, en la obediencia, nosotros veremos la justicia de Dios.
Acá, como veníamos hablando, está esta controversia de cómo se bautiza, la forma bautismal. Entonces debemos de reconocer cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre de Dios, qué nombre dejó Dios. Y esto está estampado en las Escrituras. En Juan capítulo 5, el Señor dice: yo he venido en el nombre de mi Padre. Gloria al nombre del Señor. Ningún otro sino Jesucristo. Es en el único que hay salvación. Es en el único que fue dado a los hombres, ¿sí? Bajo el cielo, dado a los hombres para que podamos ser salvos. Hechos 4, verso 12. Es en el único. Este es el único nombre el que puede salvar nuestra vida. Gloria. Por eso dice, la palabra dice: en mi nombre echaréis fuera demonios. En mi nombre tomarán serpientes, escorpiones, y tomaren cosa mortífera, ningún daño le hará. En mi nombre. Señor, gloria al nombre del Señor. Por eso el profeta Jeremías, y vamos a meterlo un poquito aquí, ya vamos a ir dejando la enseñanza para abrir después otro capítulo, declara y dice: este será su nombre, que será llamado Jehová, justicia nuestra. ¿Por qué se llama Jesús? Jehová, justicia nuestra. Entonces, todo lo que leemos la palabra del Señor, todo lo que vamos estudiando, indagando, gloria al nombre del Señor, tenemos que entender que Jesús significa Jehová Salvador. Jehová Salvador, Jehová Salvación. Por eso está escrito que dice: yo Jehová, ¿sí? Y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay otro. Entonces tenemos que comprender cómo ya las antiguas escrituras, el Antiguo Testamento venía hablando, venía anunciando, gloria al nombre del Señor. Jehová es salvación, Jehová justicia nuestra. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Por eso le dice a María, el ángel de Dios, y le da el nombre, y le dice: y se llamará Jesucristo, y él cargará los pecados de su nación. ¿Sí? El santo ser, que traducido quiere decir Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces no podemos dividir como si fuera uno más que el otro. No, es Dios. En las diferentes manifestaciones para la salvación, ¿sí? Y para reconciliar al hombre con Dios. Entonces, Jehová, justicia nuestra, gloria al nombre del Señor. Jehová es el Salvador, y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Hechos 4:12, donde queda bien claro. En Tito 3:4-6 nos habla también la Escritura: por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al nombre del Señor. Creo que está más que claro lo que nos dice en Tito la Escritura. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, en Cristo Jesús se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿sí? Y su amor para con los hombres. Por eso el justo se hizo injusto, el rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. El que era el todopoderoso, el sublime, dejó sus dotes, nunca cortó su reino, ¿sí? Pero dejó su lugar como creador para venir en forma de siervo a entregarse por los pecadores, y de esa manera impartir la justicia celestial en nuestros corazones, en nuestras vidas, en todos aquellos que recibimos al Señor. Por eso cuando vemos en Juan capítulo 1 que dice: a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, bendito el nombre del Señor, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí?
más claro que lo que dice Juan: a los suyos vino y no le recibieron. Este Mesías que ellos esperaban, que ya le había anticipado que vendría de una virgen, que niño nos es dado, y su ministerio, y él salvaría a su pueblo y sería llamado, gloria, no, admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Estaba diciendo 650, 700 años antes, ya lo venía anunciando. Pero vemos que el pueblo de Israel apedreó a los profetas, pues dice, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y das muerte. ¿Cuántas veces te quise cobijar como la gallina cobija sus polluelos y no quisiste? O sea, tomaron lo que era para su conveniencia y dejaron lo importante, dejaron la revelación de Dios, y por eso que se hicieron la imagen de un Salvador muy diferente al que el Señor ya tenía previsto de que iba a venir. Entonces no obedecieron a la palabra, por eso que no le aceptaron al Señor. Gloria al nombre del Señor. Sus palabras no la podían resistir, no la podían resistir. Entonces a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser hecho hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios ni por carne ni por sangre, sino por voluntad de Dios. Será hasta la próxima. Dios me lo bendiga todo. Hasta aquí quedamos con este estudio, y que la paz de Jesucristo reine en sus corazones. Paz del Señor.